carnecita está buena. Ahí está Lola Flores, qué grande era, ¿eh? Lola Flores, ¿eh? Mi carne es sabrosa. Sí. Y tú lo que quieres... Estamos escuchando a Lola Flores cantando la rumba Que me coma el tigre. Porque esta mujer fue la primera rumbera, rapera y, atención, pionera del crowdfunding por aquello de animar a los españoles a darle una peseta para pagar su multa con Hacienda. Una peseta que ustedes me dieren. Bueno, así nos lo descubre nuestro invitado, el periodista y músico Fidel Moreno, autor del libro ¿Qué me estás cantando? Memoria de un siglo de canciones, un ensayo que nos propone una manera totalmente distinta de conocer una época trascendental de nuestra historia más cercana, la que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, pero a través de las canciones populares que se escuchaban en su propia familia. Una lectura sobre nosotros mismos sin sesgos políticos o nostálgicos. Pues me parece muy interesante. Hola, Fidel. ¿Qué hay? Buenas. Muchas gracias por venir. Y yo quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, Venga, pero que adelante. es un pensamiento mío que pensado. Que pienso yo. Que pienso de lo currado, de lo muchas currado. veces. ¿Hay algo, tú crees que hay algo en la vida que concite mayor atención y mayor pasión que la música? Yo creo que no, lo que pasa es que precisamente porque forma la música parte intrínseca del ser humano, hace que nos olvidemos, como el pez del agua, ¿no? Que no reparemos en lo importante que son, ¿no? O sea, que tú no crees que haya nada que sea más reclamado y más utilizado de alguna manera que la música en la vida del ser humano. No hay nada... Ahora a lo que yo voy. Venga, dime. A lo que yo voy. ¿Cómo es posible que algún listo dijera que en la tele la música no vende? Bueno, pues porque la televisión y en general los cargos directivos están llenos de gente muy lista, ¿no? Vale. Lo cual no quiere decir que sean inteligentes. Muy ¿no? bien. O sea, ¿cómo puede haber alguien que diga que la tele no vende la música? O sea, vamos a ver, la música es lo más demandado por el ser humano desde que nace hasta que muere. Está en todo, en nuestra vida, está en nuestros recuerdos, en nuestras emociones, en nuestras tristezas, en nuestras alegrías. Una canción siempre está pegada a un nacimiento, a un amor, a una muerte, a tu padre, a tu... La música, siempre hay una canción ahí, siempre hay una música ahí. Dicho esto, venga, ya fuera, Es que se acaba la entrevista, estás hablando... nada más. Justamente... Sí, todo lo que hago yo es una atribución de valor a la música, porque, vamos, la música, a las canciones en concreto, porque se nos olvida el carácter constitutivo que tiene, ¿no? Desde las nanas que nos reciben cuando llegamos a este mundo, hasta, bueno, las nanas que también olvidamos, en lo último en olvidar, si estamos enfermos de Alzheimer, ¿no? Aparte del valor que tiene, digamos, para fijar la identidad en la adolescencia, donde eres capaz de matar por tu grupo preferido, ¿no? Claro. O sea, que todo eso está ahí. De hecho, ¿no? el sentido musical lo tiene el ser humano desde que nace, porque cuando la madre te da el pecho, está percibiendo el latido del corazón, que es un ritmo. Ya lo estás percibiendo. Pura percusión. Sí, No, y de hecho, antes de nacer, ya a partir de las 25 semanas, empezamos a desarrollar el oído y empezamos a saber lo que está dentro y lo que está fuera. Y luego el origen del habla está ligado al origen de la canción, porque se supone que, bueno, que es parte de los intercambios prosódicos de la madre con el niño, ¿no? Si nos fijamos a los niños, para que nos capten la atención, tenemos que entonar. Ahí mi niño pequeñito, ¿no? Es la manera de que ellos presten atención. Es decir, que el desarrollo del cerebro y el desarrollo de nuestra arma principal para vivir en este ecosistema, que es la atención, empieza a partir de la música. O sea, las canciones son la pista de aterrizaje que nos trae al mundo, ¿no? Sí. Bueno, para que se entienda el contexto político-histórico del libro, vamos a centrarnos en ¿Qué me estás cantando? Bueno, estás hablando sobre ello, que es el libro, que es una maravilla, pero vamos un poquito a lo que es al interior, ¿no? Porque para entender ese contexto político-histórico de nuestros padres y nuestros abuelos, de los tuyos en concreto, que quieres contar, indagas en 240 canciones populares, es impresionante, muchas de ellas pues mucho menos inocentes de los que pensábamos, nos descubres un montón de cosas, por ejemplo, La vaca lechera. Todo un hit parade de 1946. Cuentas que es la que más dinero dio a ganar a la SGAE por aquel entonces, pero es más que una canción infantil. Claro, es una canción, yo lo que veo es que todas las canciones que han sonado muchísimo siempre tienen una información asociada, ¿no? En este caso es un testimonio acerca del hambre que se pasaba entonces, una manera de mostrar cómo nuestros abuelos de entonces, los sufridos abuelos que tuvimos todos, pues cómo se enfrentaron a una situación de hambruna, de racionamiento, ¿no? Y se enfrentaron con mucho sentido del humor, ¿no? Entonces Mi vaca lechera, pues al final constituye toda una utopía alimentaria en una época de escasez.
¿no? Porque realmente el sueño de tener una vaca lechera que diera leche merengada era algo como bueno, pues eso, ¿no? Una utopía alimentaria, ¿no? ¿Y tú qué crees que iría asociado a Chilipú? Bueno, a Chilipú... No tienes que contestar, hombre. No, a Chilipú es una de las rumbas más fundamentales que hay, y ahí hay todo un juego con los tarareos, ¿vale? Con lo que los flamencos llaman templar la voz, ¿no? El tirititrán, todo este tipo de cuestiones. ¿Sabes dónde viene el tirititrán? Del There is a Town, ¿no? Que cantaba... No. Hay una teoría que dice que viene de Gibraltar, del momento este de cuando los barcos venían y entonces decían There is the town, ahí está la ciudad y There is the town, tirititrán. Bueno, eso es lo que decían, pero bueno. La que yo creo que es la auténtica se la inventó Ignacio Speleta, que era un cantador que iba con la Speleta, que cantaba el Chano Lobato, contaba anécdotas de él. Anécdotas. Sí. Pero bueno, quiero decir, a Chilipún forman parte todo de formas elípticas de hablar al final del ayuntamiento de los cuerpos, ¿no? O sea, desde el porón pompero hasta el chilipún, al chibiribiri, porón pompón de María Isabel. O sea, son formas de decir sin decir, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando de ¿Qué me estás cantando? Este libro maravilloso que repasa la historia de todos nosotros, de todos los españoles, a través de la música, que es lo más fundamental que tiene el ser humano en su vida. De verdad, créeme. ¿Qué me estás cantando, Curra? ¿Qué me estás cantando? Bueno, pues te voy a cantar uno de los personajes que aparecen en el libro de nuestro invitado. A mí me tiene fascinada, y es el comisario Jacobo Morcillo, que es el que escribió la letra de La vaca lechera y de muchísimas canciones y de muchísima publicidad, Duralex, Royal, pero era un tipo muy curioso que se juntó con Fernando García Morcillo también, sin ser familia, y fueron auténticos cracks. Bueno, fueron compositores estrellas de la época y, bueno, eran gente muy curiosa, ¿no? Jacobo Morcillo fue policía, estuvo en la División Azul y él, de hecho, escribe la letra de La vaca lechera cuando iba en el tren de Galicia a Madrid, se despertó en León, vio un hermoso ejemplar de vaca lechera por la ventana y escribió Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, y llegó a Madrid y se fue a la Sala High y allí le pidió a Fernando García Morcillo, que era un gran músico, pues que le pusiera música. Y Jacobo Morcillo le puso música, pero es que Francisco García Morcillo le puso música y luego por la noche volvió Jacobo a que la estrenaran. Y se presentó allí con un cencerro, se subió en el escenario y cada vez que decían tolón, tolón, agitaba el cencerro. Qué bueno. Y entonces, bueno, la gente le pidió que la repitieran como 15 veces esa noche. Y ya salió de allí el público cantándola y se convirtió en un éxito que hoy diríamos viral, ¿no? Y luego ha sido una canción que ha pasado al cancionero infantil de Francia, tal. Y claro, Joan Baez la cantó también, ¿no? No, esto te iba a decir. Eran un tándem que lograron que una de sus canciones se tocara en el mítico Festival de la Isla de Wight de 1970 por Joan Baez. Es esta canción, María Dolores, Aquí es Jesús Sepúlveda. Te mueves mejor que las olas. María Dolores. O sea, que había un cantador que se llamaba Enrique el Morcilla. El Morcilla, sí, que le llamaban Enrique el Morcilla, no era el Morcillo, era Morcilla, pero realmente se llamaba Hermosilla. Hermosilla. Y entonces, claro, cuando la gente decía Enrique Hermosilla, y ya se quedó con el Morcilla, pero realmente su apellido era Hermosilla. Qué curioso. Bueno, Curra, bueno, seguimos con este. Sí, venga, que por favor. Venga, sí. Iba a hablar de la censura, Bésame mucho, que también hablas mucho de ello, pero me voy a quedar con otra cosa que me ha hecho mucha gracia. 1942, hacía apenas 3 años que había acabado la guerra civil, muerte, sigue presente en la vida de los españoles y triunfa esta canción, Rascayú, en la que se ríen de los muertos. Sí, se ríen de los muertos y luego tiene unas estrofas inquietantes donde hablan que los muertos del cementerio se han revolucionado. Claro, las cunetas estaban llenas, los cementerios, de gente que, entre otras cosas, había luchado por la revolución social, especialmente la gente de CNT y demás, ¿no? Entonces, claro, una canción que hablara de que los muertos se han revolucionado, pues era, desde luego, una estampa inquietante, ¿no? Pero es curioso cómo, una vez más, con sentido del humor, enfrentan la tragedia histórica, ¿no? Sí. Y eso es una lección que yo creo que nos vendría muy bien ahora, ¿no? Bueno, los españoles, el sentido del humor ha estado siempre muy presente en la sociedad española y ha servido, además, ha tenido siempre una labor terapéutica, pero vamos, desde la guerra de la independencia. Por eso hay muchas cosas que ahora no se entienden, ¿no? O sea, que la gente puede ir a la cárcel por haber escrito una canción, por mala que sea, ¿no? Sí. O sea, la ironía y el sentido de las letras de las canciones muchas veces son una válvula de escape que a la sociedad le sirve para quitarse... Sí. Y hoy es más necesaria que nunca
nunca, porque hoy hay todo un sentimiento de ofensa constante, cualquier persona se siente ofendida por cualquier tontería, entonces hay que volver a decir, oye, mira, no, hay que seguir riéndose, ¿no? Claro. El sentido del humor es una distancia que nos permite reírnos de nosotros mismos, bueno, ¿no? Ya ocurre que la las trato cosas fatal, la sí, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, sí, ya lo veo. constantemente. Y luego, claro, le digo, pues si era broma y ya se ha acabado. Yo le ignoro, ¿Verdad? yo le ignoro. No puedes ignorar algo que conoces. Perdón. No puedes ¿estás ignorar aquí? algo que conoces. No te había visto. Venga, continúa con bueno, estas tonterías tuyas. Calla, no, porque vamos a la segunda parte del libro, la música de nuestros ¿Cómo que? padres. Pues si no queda nada ya bueno, de tiempo. que llega el tocadiscos y que con el tocadiscos cambia todo. Sí, el tocadiscos es el invento tecnológico que permite entender lo que es la música a protesta, incluso el rock and roll, ¿no? O sea, venimos de una sociedad autárquica también desde el punto de vista sonoro, donde lo que se produce es pues que hay un público cautivo de la radio, porque es el único medio tecnológico de reproducción musical, y de pronto se populariza el tocadiscos, y ya entonces, pues bueno, nuestros padres pueden escuchar ahí a Raimón, a Paco Ibáñez, los rock and rolls de la época. Y bueno, es fundamental ver cómo un aparato tecnológico permite toda una ruptura cultural, ¿no? Y llegamos a 1971, pues con uno de los genios de los cantautores, Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. El amor de mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Fantástico, ¿no? ¿Qué significó Joan Manuel Serrat y Mediterráneo? Bueno, Joan Manuel Serrat es que cumple con todo, ¿no? Era un sex symbol de la época, ¿no? Si lo vemos jovencito era tremendo, ¿no? Y luego era un gran compositor, o sea, y un gran cantante. La voz que tiene cuando joven es maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el mejor cantautor que hay. Y concretamente Mediterráneo se convierte en un himno. Él inicialmente le iba a llamar Hijo del Mar, que habría quedado mucho más cursi, ¿no? Sí. Pero bueno, tuvo el acierto de ponerle Mediterráneo, y hasta ese momento él mismo lo cuenta, a nadie se le había ocurrido hacer una canción sobre el Mare Nostrum, ¿no? Sobre este mar que nos une a tanta gente, ¿no? No, Joan Manuel Serrat es indiscutible. Otra cosa es que le pase un poco el síndrome de las folclóricas, ¿no? Que con el tiempo su voz se va convirtiendo en la caricatura de lo que fue, ¿no? Pero bueno, ese es el paso irremediable del tiempo, ¿no? Bueno, Serrat estará siempre presente en la historia de España, en nuestros corazones, es un grande, además, aparte de ser mi vecino. Bueno, muchas gracias, Fidel, ha sido maravilloso tenerte, un libro brutal, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Qué me estás cantando? Perdona, maravilloso. Y bueno, desde aquí otra reivindicación más. Hay que llevar la música a la tele, pero no programas de esto de talent, no, ni talent ni leches. Es muy fuerte, tío, que en estos concursos en los que hay músicos y cantantes que hacen de jurado, de gente que se supone que quiere ser cantante, ellos no tienen un programa en el que cantar. O sea, Rosario Flores, que está por ejemplo, ella luego no tiene un programa en Televisión Española donde ir a cantar. Dice, pero señores, ¿esto qué es? Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. ¡Viva la música! Vale, muchas gracias. Venga, Fidel, vete de aquí, ya. Gracias, Fidel.